Perdón ustedes, esto me sacó. Sí, está lloviendo algo fuerte, ¿verdad? Gracias, Fernando. No sé si alguien me puede confirmar si se ve mi pantalla o no muy se ve. Sí, ahora sí. Ahora sí, bueno, perdón. Igual, por favor, si algo pasa, igual avísenme si se traba o algo para yo estar atento si en caso me volviera a sacar, que esperemos que no. Bueno, entonces, pues buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente al curso de etapas de validación en la industria farmacéutica. Hoy es 2 de septiembre y pues vamos a iniciar con la clase. Básicamente, pues recapitulando lo que hemos visto hasta el momento, vimos la diferencia entre calificación y validación, vimos los tipos de validación que hay, ¿verdad? Vimos específicamente las etapas o los momentos que nos quedamos en el tema del diseño, de la instalación, de la operación del desempeño, y vimos también el tema del RTCA y de la pirámide de validación. Ya concretamente el día de hoy vamos a ver cómo se hace la validación de un sistema crítico, específicamente el sistema de tratamiento de agua. Yo les voy a dar las generalidades de cómo se validaría un sistema de tratamiento de agua. Sin embargo, esto va a cambiar o más bien se va a adaptar al sistema de tratamiento de agua que ustedes vayan a calificar, porque no necesariamente el que yo les dé ahora es el que ustedes van a validar. Cada sistema es diferente. Si bien hay tipos de sistemas de tratamiento de agua, cada sistema tiene pues diferentes características, diferentes tanques, diferentes formas de tratamiento, diferentes válvulas, diferentes conexiones, pero sí deberían de compartir el tema del material, el tema de la documentación, el tema de lo que ustedes quieren llegar en cuanto al tema en cuanto a la calidad del agua y qué normativa es la que va a aplicar. Entonces, de forma general, para validar un sistema de tratamiento de agua o cualquier tema de validación, ustedes deben de buscar qué normativa es la que aplican. Como le que era de Estados Unidos. La USP básicamente es un documento, aunque también está de forma electrónica, donde ustedes pueden acceder y van a encontrar todas las fórmulas de los diferentes productos farmacéuticos que han sido creados al día de hoy. Todos de las características de ¿alguien tiene alguna duda? ¿O pasó algo ahí por ahí? Sí, que se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado. Pero Permítanme creo que entonces por la revisar. lluvia, igual a mí. Sí, ¿verdad? Si quieren, denme un momentito, me voy a pasar mejor a los datos de mi teléfono, tal vez esos están un poco mejor. Mil disculpas, espérenme un segundo. Ahorita me cambio. Igual si alguien pues lo saca o algo, no hay ningún problema. Ahí sí que disculpas que sí aquí está lloviendo recio de verdad, en serio también. Voy.
Buenas noches de nuevo. Perdón ustedes, no sé qué, creo que sí es por la lluvia que no muy se escucha. No sé si ahora me escuchan mejor o igual. Ahora sí se le escucha mejor, Inge, Mejor, gracias. ¿verdad? Bueno, me cambié para mis datos del celular, mil disculpas, la verdad es que sí está viendo algo recio. Perdón, qué pena. Bueno, vamos a iniciar otra vez. Perdón. Mucho mejor, dice Ernesto, excelente, gracias. Le voy a hacer mala propaganda, pero claro, me está decepcionando, qué triste. Aunque mi teléfono ahorita no es claro y tiene mejor señal. Bueno, entonces, ahora sí me escuchan y se ve la pantalla. Sí, Sí. Excelente, gracias. Fíjate que Bueno, la pantalla ahora sí. aún no la... Ah, sí, ya la puedo ver, perdón. Ahora sí, va. Muy bien. Igual, si no, levanten la mano o hagan algo para que yo escuche el ruido, yo voy a estar atento. Ahora, mil disculpas por el atraso, pero esta cosa no muy quiere por el tema del internet, me imagino. Bueno, entonces, pues, les decía en un principio que ya vimos el tema del RTCA rápidamente, ¿verdad? Pero vimos ya el tema del RTCA, vimos ya el tema de la pirámide de validación, vimos ya la diferencia entre calificación y validación, vimos también que existe una validación en el tema de diseño, en instalación, en operación, en desempeño. Y pues hoy vamos a iniciar a ver lo de validación de sistemas críticos, que es uno de los peldaños que está dentro de la pirámide de validación. No es el primero, porque como vimos, el primero es el de instalaciones. Sin embargo, es bastante importante y voy a procurar darlo lo más a fondo posible. Y aparte es una unidad como tal del curso, que es la unidad número 2. El primer sistema que les voy a enseñar cómo sería una validación es el de tratamiento de agua. Les mencionaba que les voy a dar las generalidades, sin embargo, cada sistema de tratamiento va a ser diferente. Entonces, ustedes deben de adaptarse. Si alguien está trabajando esto o desea trabajar esto, los lineamientos que les voy a dar, ustedes lo deben de aplicar con las particularidades del sistema que ustedes van a validar. Porque sistemas de tratamiento de agua hay muchísimos. Aunque sean del mismo proveedor, de repente tienen una válvula más, una válvula menos, un tanque más grande, un tanque más pequeño. Siempre hay cosas en común, pero cada sistema es diferente. Tal vez la forma en la que ustedes rotularon las tomas, etcétera, pero todos son distintos. Me atrevería a decir yo que es casi imposible que hayan dos exactamente iguales, aunque sea en la forma de instalación o en el color, en el tamaño, algo varía. Entonces, como les comentaba al inicio, siempre cuando nosotros validamos debemos de buscar la norma aplicable. O sea, qué normativa es la que me va a funcionar a mí o la que más se va a adecuar al sistema que yo estoy validando. Entonces, en este caso, la normativa aplicable, por ejemplo, en Guatemala nos va a servir de base también la COWANOR. Si ustedes validan en México, la COWANOR no existe como tal o no es válida. Ustedes tendrían que ir al reglamento mexicano a ver cuál es la que se aplica. Si ustedes validaran un sistema de tratamiento de agua, de repente en Colombia va a haber una norma como tal, entonces ustedes deben de adecuar. La que sí es general es la USP. La USP les decía que está en inglés, aquí está en paréntesis, que básicamente es la farmacopea estadounidense. Para quienes no saben, la USP pues es un documento formal donde está plasmada todas las fórmulas farmacéuticas que hay al día de hoy. Y más información siempre del tema farmacéutico. Y van a encontrar dentro de los anexos una parte que se llama las monografías. En una monografía básicamente aparecen generalidades de algo. Entonces van a encontrar ustedes una monografía para el sistema, para el agua como tal. No les va a hablar tanto del tratamiento como tal, que sí les menciona en algunas partes cuando vemos los tipos de agua, que ahorita los vamos a mencionar, pero más les va a funcionar para que ustedes vean qué calidad de agua es la que yo espero. Eso es lo que me dice a mí la COWANOR y la USP. Más que de qué tamaño tiene que ser el tanque, si tiene que tener 10 tanques o uno, si tiene que tener las válvulas rotuladas o no. Lo que ambas les van a decir a ustedes es la calidad del agua que yo quiero. Con estas dos, ustedes se pudieran basar en Guatemala para poder validar un sistema de tratamiento de agua. ¿Sí? Entonces, el primer paso es identificar la calidad del agua que se requiere. No voy a entrar tanto a detalle en el tema de la USP porque son bastantes temas los que cubre este curso, entonces no me va a dar tiempo como de dar 5 clases del sistema de agua,
pero básicamente la USP me tipifica a mí el agua como agua para uso farmacéutico y agua para inyectables. Esas pudieran ser las dos categorías que a mí me van a interesar, porque en Guatemala básicamente un laboratorio farmacéutico puede ser uno que no es inyectable, que es oral, ¿verdad? Que puede ser una pastilla, que puede ser un suero, que puede ser un jarabe. Esa se conoce como WP, que es agua para uso farmacéutico, ¿sí? O WFP, también lo van a ver. Esa agua es un tipo de agua que me va a servir, o bien la WFI, que es la agua para inyectables. En Guatemala hay varios laboratorios que son categoría A o B en cuanto al tema de calidad del aire. Eso lo vamos a ver en el siguiente sistema. Pero dependiendo de esa calidad del agua, si hago estériles o hago productos que son como la palabra dice inyectables, voy a tener que usar el agua para inyectables. Si el agua, por otro lado, va a ser para un producto oral, entonces voy a usar el agua para uso farmacéutico. Esas dos son como los tipos de agua que yo pudiera establecer o que me van a servir a mí de todo el resumen de la monografía, es eso. Esos dos tipos de agua pudiera decir yo que son los que más me van a servir. Y siempre pues respaldados en la COGUANOR. La COGUANOR, para quien no sabe, pues es la normativa en Guatemala, en realidad es la Comisión Guatemalteca de Normas, pero específicamente la norma 29.001, que aquí se me fue un 0, lo voy a corregir porque es 29.001 o 29001, es donde ustedes van a encontrar los parámetros físico-químicos y microbiológicos del agua para consumo humano. En la 29.001 específicamente, porque de repente ustedes van a encontrar más la 29.002, la 3, la 4, que va a hablar, por ejemplo, del agua para fabricación de, por ejemplo, las embotelladoras, etcétera, van a tener sus características propias, pero la que nos va a servir a nosotros va a ser la COGUANOR 29.001. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Se ha escuchado bien? Sí, Inge. ¿Sí? Sí. Gracias. Bueno, el siguiente paso, una vez yo ya vine y establecí, bueno, mi planta farmacéutica hace inyectables, sí o no. Si hace, entonces voy a buscar la monografía del agua para inyectables. No es de inyectables, entonces voy a buscar mi monografía para agua de uso farmacéutico. El segundo paso es establecer el tipo de sistema y componentes, porque, por ejemplo, si yo tengo un agua para inyectables, en inyectables la lógica es que la calidad del agua es bastante estricta, porque es algo que va intravenoso, por lo tanto, si está contaminada el agua, ustedes pueden matar a alguien, porque al momento de inyectarle algo a alguien, va directamente al torrente sanguíneo. A diferencia del tema del agua para consumo, porque el agua para consumo ustedes pueden de repente tener que va a pasar por el estómago, va a pasar por los tubos gástricos, va a pasar por su sistema digestivo. Entonces hay ciertas barreras que si bien no es que ustedes le den agua contaminada a alguien, pero no va a ser tan estricto como algo inyectable que, como les digo, va a pasar directamente al corazón y a la sangre, ¿verdad? Del paciente. ¿Sí? Entonces ya yo sé si quiero para inyectables o si quiero para no inyectables. Entonces yo voy a establecer el tipo de sistema de agua que voy a tener y los componentes. Sistemas de tratamiento de agua en industria farmacéutica específicamente se van a conocer en 3 generaciones. Solo se los voy a mencionar porque esto no está en la presentación, no se va a evaluar. Ustedes van a encontrar sistemas de primera generación, sistemas de segunda generación y sistemas de tercera generación. Eso es específicamente para industria farmacéutica, porque si ustedes analizan, por ejemplo, el tema de cuencas hidrográficas, van a tener otra clasificación de sistemas. Pero en industria farmacéutica a mí me va a servir primera, segunda y tercera generación. Primera generación es un sistema que me logra una buena calidad del agua, pero es más débil que uno de segunda. Y uno de tercera generación va a ser el más sofisticado de los 3. Por lo general, un sistema de primera generación se va a caracterizar por el tema de floculación, coagulación. Van a encontrar que se le agregan químicos al agua para que precipiten los sólidos y de esa forma eliminar conductividad, eliminar dureza, eliminar pH, depende de lo que ustedes quieran hacer. Uno de segunda generación ya va a ser como mitad mecánico con el tema de la adición de químicos o mitad tecnológico, que va a haber ya
equipos puntuales, como por ejemplo puede ser un lecho fluido, o como bien puede ser un carbón activado, o bien puede ser una ósmosis, por ejemplo. Y la tercera generación va a ser donde voy a tener una filtración súper específica o selectiva, que por lo general es una ósmosis, más un control de conductividad, que eso lo dan celdas o equipos en forma de celda que se conocen como módulos de electrodesionización. En resumen, un sistema de tratamiento de agua en industria farmacéutica de primera, segunda o tercera generación me puede funcionar si yo ya sé qué calidad del agua es la que quiero. Y si yo puedo establecer que mi sistema, aunque sea de primera generación, pero logro yo la calidad del agua que yo quiero, pues puedo usar de primera, segunda, tercera. Si a mí me preguntan, pues lo ideal es ser uno de tercera generación, pero en la realidad es que las empresas no todas tienen un presupuesto tan grande, porque obviamente uno de primera generación es más económico que uno de segunda generación, y el de segunda generación a su vez es más económico que uno de tercera generación. Entonces, a veces en la realidad, uno tristemente pues no puede tener el ideal, ¿verdad? Qué bueno fuera que siempre fuera el ideal, el que tiene garantía de 10 años, que se lo llevan a uno hasta Alemania o a Francia o a algún país para que le expliquen cómo funciona. No siempre es viable eso por el presupuesto como tal de la empresa. Bueno, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano por ahí? Yo, buenas noches, una pregunta. Con un sistema de primera generación, ¿sí podríamos llegar a un agua para inyectables? Muy bien, excelente pregunta. Bueno, como decíamos, el agua para inyectables va a tener una calidad mucho más estricta si lo comparamos con un agua para consumo o de uso farmacéutico, como les decía, porque una pasa por el sistema digestivo, el otro va directo. En el tema de inyectables es diferente, porque el tema de inyectables sí le dice a usted como tal que, o sea, usted tiene que complementar el sistema de tratamiento, porque uno de tercera generación, primera o segunda, depende cómo sea, también depende cómo sea la calidad del agua que ingresa. Usted va a lograr agua para uso farmacéutico. Si usted quiere agua para inyectables, los inyectables concretamente le pide a usted que tiene que hacer una esterilización secundaria, que eso se hace específicamente la USP, que ahí está todas esas generalidades, menciona el tema de la filtración o de la destilación, que es un tratamiento térmico que no se puede saltar y que eso sí es obligatorio. Porque, por ejemplo, en el tema de microbiología, que creo que es lo más delicado, el agua para uso farmacéutico le deja a usted hasta 100 bacterias, las aeróbicas, por ejemplo, o el recuento de aeróbico de bacterias en 100, mientras que el inyectables es mucho menor. Entonces, lograr un recuento casi de cero, por ejemplo, solo con un sistema de tercera generación es casi imposible. Usted va a requerir entonces un segundo tratamiento, que eso puede ser la destilación como tal. En ese sí hay una limitante como tal, porque sí le exige a usted ese paso extra. Y aparte que no considero yo que un sistema de tercera generación como tal sería de ver realmente, porque yo sin dudo que un sistema de tercera generación logre un cumplimiento microbiano tan específico. Pero si usted lo demuestra, sería de ver, pero sí, en la norma sí le pide a usted el tema de la destilación como una parte del sistema. ¿Sí? Gracias. Bueno, igual, voy a procurar dejarles, esto como le digo, no se lo voy a evaluar a fondo porque el curso no es lo diseño de plantas de tratamiento de agua, ¿verdad? Solo se los menciono. Hoy intenté buscar bibliografía, pero no encontraba nada. Me pasó algo que uno busca y no encuentra, porque sí les voy a dejar alguna bibliografía para quien le interese lo pueda revisar. O sea, claro que esto no se lo va a preguntar así como que díganme, no, o sea, tan específico no. Pero sí se los voy a dejar para que ustedes puedan consultar y ver, ¿verdad? Por ejemplo, si es inyectables, ¿qué aplica? Si no es inyectables, ¿qué aplica, verdad? Entonces, si no es inyectables, primera, segunda, tercera generación. Si es inyectables, primera, segunda, tercera generación más destilación. ¿Alguien más levantó la mano? ¿No? Bueno. ¿Sí? ¿Alguien por ahí? Inge, ¿Qué manda? buenas noches, tengo una consulta. Sí. Pues en este caso estamos hablando de la potabilización en industrias farmacéuticas. Ajá. ¿Qué tanto es el impacto si en la industria farmacéutica, digamos, no tiene el servicio de potabilización de agua municipal? Porque, digamos, viene sacando el agua de un pozo
versus potabilización de la MUNI. Digamos que el agua de la MUNI ya viene con un pH establecido y el agua de pozo, digamos así, viene con otros pues, minerales un poco más fuertes. ¿Qué impacto sería ahí entre versus MUNI versus pozo, digamos así? Ok, excelente pregunta. Muy bien. Vamos a regresar aquí a la anterior, donde dice primero es identificar la calidad del agua que yo quiero. Y ahí va implícitamente identificar también la calidad del agua que yo tengo. Como usted dice perfectamente, el agua es bien complejo y porque en función de eso usted cuando ya sabe qué calidad quiere, qué calidad tengo, o sea, de dónde parto, de a dónde quiero llegar, en función de eso usted va a establecer su sistema de tratamiento. Por ejemplo, usted me menciona el tema de un agua subterránea que sería un pozo. Un pozo por lo general en Guatemala viene bastante bien en tema de ciertos minerales como tal. Por ejemplo, el tema de dureza, por ejemplo, el tema de pH, por lo general viene bien, pero viene a veces con bacterias. Entonces usted viene y pudiera hacer una primera etapa, explorar el agua y volver a analizar con esa cloración qué tan bien está. Y en función, bueno, usted dice, bueno, quiero llevar una conductividad de 1 y mi conductividad es de 500. Entonces yo necesito un equipo en mi sistema que me logre quitar esos 499 de conductividad y dejármelo en 1. Yo tengo el pH en 6, por ejemplo, y yo quiero llevarlo a 8 por darle un número. Entonces usted necesita un equipo que le logre alcalinizar el agua. Por ejemplo, una dosificación de hidróxido de sodio, por ejemplo, en fin. Entonces, realmente yo pienso que no es tan mal usar un agua u otra. Ambas son viables. Realmente la municipalidad en Guatemala usa floculación, coagulación y cloración. O sea, ellos usan, pudiéramos decir que un sistema de tratamiento de agua de primera generación. No usan de tercera generación. Entonces, decir que, por ejemplo, un agua municipal ya está para uso farmacéutico, igual usted tiene que diseñar un tratamiento. Y si usted establece un agua de pozo, igual necesita un tratamiento. Realmente en la municipalidad, de mi experiencia, que he trabajado ahorita de último bastante con la municipalidad de Guatemala y de algunas partes en el interior, pudiera decir que casi que viene siendo un sistema muy similar, porque de repente el agua del pozo trae minerales del suelo que usted tiene que eliminar y de repente la MUNI trabaja muy al ras. No quería entrarme tanto, pero por ejemplo, está el tema del límite máximo aceptable y permisible, que el aceptable es cuando usted lo puede detectar y el permisible es cuando ya le hace mal a alguien. La MUNI casi siempre trabaja al ras del permisible, porque es menos costoso. Entonces, igual ambos tienen, tal vez uno tiene bueno el pH, pero el otro tiene malo los sólidos totales. Otro tiene mala la conductividad. O sea, igual sería como le digo, analizar el agua que usted tiene, no importa cuál sea, salvo que sea agua residual, ¿verdad? Si usted va a tratar agua del baño, pues definitivamente no, ¿verdad? Porque ahí sí va a requerir un tratamiento muy específico, ¿sí? Entonces no importa. Por eso es importante identificar qué agua tiene, qué agua quiere y qué sistema es el que se va a adaptar a la calidad del agua que usted quiere y que tiene, ¿sí? Ambas se Gracias. pueden, depende. De hecho, para las empresas es más lucrativo extraer de un pozo, porque en Guatemala no hay una legislación del agua todavía. Esperemos que en este gobierno se logre, porque es una de las promesas, pero todavía no es una realidad. Entonces, ahorita si usted en su planta tiene un pozo debajo, usted perfora, solo es de extraer, extraer, extraer. En cambio, si va a la municipalidad, usted tiene que pagar el servicio de que le traigan el agua. Entonces, es más barato, digamos, el tema del agua de pozo que el agua de la MUNI. Y al igual, como hay que diseñar un sistema, yo creo que sale más económico tratar un pozo que tratar el agua municipal. ¿Sí? Bueno. Entonces ya establecido el sistema, como les digo, voy a procurar dejarles una bibliografía de esto para que ustedes lean un poquito más y si alguien tiene alguna duda en específico me puede escribir, yo con mucho gusto. De hecho, el tema de agua y saneamiento me encanta un montón y por eso es que he sido más docente en el área ambiental. Con gusto yo les puedo ayudar. Entonces ya estableciendo o aterrizando el sistema de tratamiento de agua a la validación, primero, si lo hacemos en un mundo ideal, sería la validación de diseño. Si ustedes dan una planta que ya está en marcha, pues definitivamente esto lo vamos a eliminar. Sin embargo, pues vamos a hacer como que ustedes están haciendo una planta de cero
o acaban de abrir la planta o la van a abrir y ustedes lo contrataron de encargado de validaciones. Entonces, ¿qué tendría que hacer? La validación de diseño. Entonces, en la validación de diseño, usted tiene que hacer los requerimientos de usuario, que justamente los requerimientos de usuario van a salir de, como preguntaba el compañero hace un momento, qué calidad del agua quiero y qué calidad del agua tengo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero reducir pH, bueno, voy a necesitar algo que me baje el pH. Si yo tengo la conductividad muy alta, tengo que bajar la conductividad. Si tengo la dureza muy alta, tengo que bajar la dureza. ¿Sí? La USP concretamente a mí me tipifica solo dos parámetros físico-químicos que son conductividad y carbono orgánico total o TOC, si ustedes lo quieren ver. Esas dos son los únicos dos parámetros que a mí la USP me menciona. Cuando alguien hace una validación, yo les recomiendo que haga más análisis, por lo menos en la validación, porque realmente conductividad y TOC son dos parámetros muy buenos, pero es como un examen de sangre. Si usted está enfermo y va con el doctor, le va a dejar una hematología completa. Le va a hacer como 500 parámetros o 100 parámetros, sería lo ideal, porque si usted solo le hacen dos exámenes, por ejemplo, la USP le dice a usted que es solo conductividad porque la conductividad son cargas eléctricas. Entonces ahí va implícito pH. Entonces ahí va implícito dureza porque la dureza es un ion o un catión, anión, o sea, es algo que tiene carga que está en el agua. Entonces sí, pero si usted quiere establecer de dónde viene esa conductividad, usted debería de hacer más análisis, sugerencia. Pero la USP solo les pide conductividad y TOC. Y el recuento microbiano. El recuento microbiano es E. coli, coliformes, que son indicadores de patógenos, y les pide recuento de bacterias. O sea, 5 análisis son los forcivoluntarios que usted tiene que hacer. Pero si usted quiere saber realmente cómo está su agua y cómo tratarla, yo sí le sugiero hacer un panel un poco más grande, por lo menos, repito, en validación, porque yo sé que ya en el día a día, aparte del tiempo, cada análisis es un costo, ¿verdad? Económico. Y pues obviamente las empresas no van a estar haciendo 50 exámenes físico-químicos y 20 microbiológicos diarios, ¿verdad? Pero en la validación sí consideraría yo que ustedes deberían de hacer un panel más grande solo para establecer, porque al final de cuentas la validación también a ustedes les va a servir para garantizar que el tratamiento sea bueno y que no a los 3 meses murió, ¿verdad? Porque usted no sabía de dónde venía la conductividad, entonces usted solo midió conductividad y quedó mal el sistema. Entonces, eso irían los requerimientos de usuario. También se tiene que tener certeza, como les digo, de los permisos necesarios. ¿Qué legislación aplica? ¿Cuál es su presupuesto, verdad? Porque, como les repito, cada sistema es un costo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Sí, yo. Por ahí el ruidito. Perdón. Ingeniero, una no consulta. Estoy atento por si se me saca esto. En cuanto al... ¿Qué manda? pH, ¿existe la posibilidad que se tenga un pH alto o sería una maldición? No un sé pH si alto, perdón, es que no lo vi bien. No, más o menos, solo hay un pH alto. Un pH alto Ajá. y una conductividad dentro de la especificación. Pues tal vez uno de 8, 8.5, sí. Ahora uno de 12, 11, no. Pudiera decir que hasta 8 puede hacer que haya en un agua con una conductividad baja. Puede ser. Que sí estemos cumpliendo conductividad, pero no estemos cumpliendo pH. Pudiera ser que cumplan conductividad y no cumplan pH. No. No, porque la conductividad baja le indica que no se tiene escucha. no. Ahí sí, al revés sí considero que no. O sea, que usted tenga, o sea, sí puede ser que, por ejemplo, como es que para empezar que pH no le pide la USP, sino que le pide solo la conductividad. Por ejemplo, yo me atrevería a decir que un cumplimiento de conductividad significa lo más un 8 de pH. ¿Sí? Ok. Y si tengo 8 de pH, esos son los problemas.
Como parámetro de liberación, el pH no, porque la norma USP a usted le pide conductividad, no pH. Ok. O sea, lo que le exige a Pero como usted digamos, cumplir es... ujú, Ajá. si yo tengo una conductividad y sí me cumplió, pero digamos, por aquello yo mudo y el pH me Que no le salió cumplía el más pH. arriba de 7, ajá, Ajá. ajá, Si tomamos la USP, ahí ¿puedo están los liberar así? vacíos, porque entonces la USP a usted no le toma en cuenta pH. O sea, usted puede hacer, si le cumple la conductividad y no le cumple el pH, usted puede liberar el agua porque lo que le pide la norma es solo la conductividad. ¿Sí? Diciendo Ese es que el que sí tiene que cumplir. El pH no lo pide en la USP como tal. ¿Me solo manda? cumplió conductividad. Ajá. Ajá, exacto. O sea, los que sí o sí le tienen que cumplir es TOC y conductividad. Si usted le mide sólidos totales, digamos que no está cuantificado ahí, si usted le mide dureza que no está cuantificado como tal, no es un parámetro para poder rechazar un agua porque la USP solo le pide conductividad y TOC. Y por el contrario, si le cumple todo, no le cumple conductividad o TOC, no está buena el agua porque son los dos únicos parámetros que pide la norma para poder liberar. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ok, excelente. Por eso es que yo le digo que es sugerencia mejor hacer parámetros alternos, sobre todo para monitorear el sistema de tratamiento, porque dos parámetros para poder controlar un sistema o darle seguimiento o continuidad aún es imposible, porque ustedes pueden ver una conductividad buena, pero no necesariamente todos los parámetros van a estar buenos. La monografía les dice a ustedes que si la conductividad está baja es porque el pH no sé qué, pero de mi experiencia personal les pudiera decir que no es tan así, porque por ejemplo, el pH depende de la temperatura, depende de la presión, depende si está en flujo o no, igual la conductividad, pero siento yo que hay diferentes variaciones que no se pueden ver al 100 con conductividad y todo. Para liberar el agua, esos dos. Pero para ver el estado general, sí habría que hacer más análisis como tal. Tal vez no diario, como les digo, pero tal vez una vez cada 15, una vez al mes, una vez cada trimestre, o si definitivamente está muy caro, pues en Guatemala las estaciones, ¿verdad? En verano, invierno, qué sé yo. ¿Sí? Bueno. Luego, pues, como les digo, siempre en el diseño, los requerimientos de usuario, saber si se tiene la certeza de los permisos que van a tener, ¿verdad? Financieros, etcétera. Los repuestos, la viabilidad, eso es algo bien importante porque en la realidad a veces se compran mucho el tema de sistemas de tratamiento que no tienen garantía por el tema del costo, pero al final de cuentas, como dicen, lo barato sale caro, ¿verdad? Porque tal vez yo compro un sistema en 100 quetzales, por decirle un número, pero resulta que el repuesto A cuesta 500. Entonces también es de ver eso, ¿verdad? Si lo están haciendo desde el diseño, se ve el tema de los repuestos. Si es fuera, qué tan rápido lo traen, si lo tengo en stock o no, porque imagínense que se les arruine un tanque y lo traen de China y se tardan 3 meses en instalarlo, se van a quedar 3 meses sin el sistema de agua, ¿qué van a hacer? Y la recomendación es hacer una única vez este análisis bien hecho, si es la validación de diseño. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Todo bien? ¿No me ha sacado esto? Sí, que todo claro, gracias. Súper. Bueno, ya que ustedes tienen todo lo que quieren dentro de los requerimientos de usuario, va obviamente el tema del material, el tema de cuántos tanques van a querer, el tamaño del sistema. Como les digo, pues tienen que tener un espacio físico asignado. Entonces, si tienen 2 metros por 3 metros, pues el sistema no puede ser más grande que eso, porque entonces no les va a caber, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería la validación de instalación? Una vez ustedes ya hicieron su diseño, pues lo montan, ¿verdad? Llega la empresa, hace la soldadura, lo fija en el piso o donde sea que vaya a estar y ya. Entonces ustedes vienen y van a hacer la instalación. Si ya estaba puesto cuando ustedes fueron, entonces pues ni modo, no hay requerimientos de usuario, entonces sobre la marcha uno viene y empieza a ver qué hay. Primero que nada, en la instalación, importantísimo, no solo en el sistema de agua, sino en cualquiera, es el tema del estado físico. El estado físico se va a referir a que no hayan fugas visibles, se va a referir a que no estén manchados los tanques, se va a referir a que estén identificados, eso es bien importante.
que sean de fácil limpieza. Eso es muy, muy importante. Obviamente la documentación, que son los procedimientos o bien manuales. El sistema de tratamiento de agua por lo general va a tener 10, 15, 20 tanques, no sé, depende, o tal vez lo menos 5, ¿qué diría yo? Entonces, a veces no son procedimientos individuales, sino que es un manual como tal, el manual del sistema de agua. Si tienen procedimientos por tanque, no hay problema. La cosa es que haya un documento escrito donde diga cómo se enciende, cómo se apaga, cada cuánto se limpia, cada cuánto se le cambia lo de adentro o nunca se le cambia, quién lo va a hacer, con qué lo va a hacer, por qué lo va a hacer, los registros, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante que esté para poder validar la instalación. Como dijimos, la validación es verificar lo que ya está, no es hacerlo y luego calificarlo, no es ser juez y parte, aunque en la realidad a veces pase, en lo ideal es que alguien lo haga. En este caso sería mantenimiento o producción o garantía de la calidad, no sé, depende del departamento encargado. Como les repito, yo diría que sería mantenimiento como tal el que hace el sistema de agua o el que compra, el que monta el sistema de agua o le da seguimiento a la empresa tercerizada que lo llega a colocar. Algo muy importante es el tema del material. En industria farmacéutica, como les decía la vez pasada, hay ciertos materiales que no se permiten y hay otros que sí se permiten. Para los tanques de fabricación o los equipos de fabricación como tal, a mí me solicita que sea acero inoxidable. Ese es el único material que ustedes pueden usar para fabricar algún producto farmacéutico, incluida el agua. Ustedes no pueden usar PVC como tal, ustedes no pueden usar plástico, ustedes no pueden usar, o sea, si van a manufacturar ahí como tal, no deberían de tener, por lo menos los tanques. Sí he visto que aceptan, por ejemplo, bombas dosificadoras o algún contenedores aparte, pero por ejemplo, un tanque de agua ya como tal, sí tiene que ser de acero inoxidable. Industria farmacéutica, a ustedes les habla de dos tipos, del 304 y del 316 o 316L. Si el equipo tiene contacto directo con el producto, que sería el agua, lo que le piden a ustedes es un acero inoxidable 316 o 316E. Entonces, ustedes deberían de tener un certificado donde diga que el material interno, a veces es muy caro definitivamente el material, entonces se acostumbra que el tanque tenga doble cara, de afuera sea 304 y de adentro sea 316. Si es todo 316, súper. Si es todo 304, no debería, porque 304 no es el material específico para contacto con el producto, ¿sí? Entonces debería de tener el tanque o los tanques, las tuberías, el sistema de distribución, un certificado donde diga que es de acero inoxidable 316, ¿sí? O ustedes tengan algún kit, algún set para poder hacer pruebas, para ver si realmente eso es. O lo ideal sería no solo el registro, sino ustedes ir y hacerle la prueba para verificar que no les vendieron algo que es mentira, ¿verdad? Además del costo, el beneficio del 316 es que no es tan, bueno, como es acero inoxidable, ¿verdad? Que es bastante fuerte a la corrosión y al óxido. Entonces, eso a ustedes les va a garantizar que no haya biofilm, por ejemplo, en el tema microbiológico, tan rápido o que es más difícil que se incruste que en otros materiales. También tienen que ver el tema de las soldaduras. Las soldaduras en el sistema de agua no son soldaduras normales, se conocen soldaduras como las soldaduras sanitarias porque tienen ciertas particularidades, y también si hubiese puntos muertos. O sea, puntos muertos son, por ejemplo, en algunas caídas, ¿verdad? Que de repente no se quede el agua empozada. Algo crítico en los sistemas de tratamiento de agua, que no es tanto de industria farmacéutica, sino que en general es el agua estancada. El agua estancada definitivamente es malísima porque viene y activa la dureza temporal del agua, viene y activa la probabilidad de recuento microbiológico, etc. Entonces, los puntos muertos son bien importantes porque el agua en un mundo ideal debería estar en recirculación todo el tiempo. Hay industrias que, por ejemplo, por tema microbiológico, que es lo más difícil, siento yo, porque es muy delicado de que rápido se contamina, incluso mantienen las tuberías calientes todo el tiempo para evitar que haya contaminación microbiana. Eso no lo exige como tal, pero si ustedes determinan que se les contamina muy rápido el agua, pueden optar por calentarla todo el tiempo. Si no, pues con la recirculación es suficiente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todo claro?
Todo claro, Inge. Gracias. Gracias. Perdón que pregunte tanto, pero es que sigue siendo que ya me sacó esto. Bueno, luego válvulas y accesorios. Las válvulas también van a ver que válvulas hay 1000 tipos. Hay de compuerta, de globo, de mariposa, etcétera, etcétera. También es de ver, ¿verdad? Que funcionen, que sean del material también que es, ¿verdad? Porque de qué le sirve toda la tubería de acero inoxidable si va a pasar por la válvula y la válvula después resulta que es de metal o de otra cosa que se oxide, ¿verdad? Ahí puede ser una contaminación, incluidos los accesorios. Accesorios pueden ser manómetros van a encontrar muchísimo instalados en los sistemas de tratamiento de agua porque les van a decir a ustedes si está saturando un filtro o algo pasó. E importantísimo en la instalación es que todo tiene que estar en planos y diagramas. Todo. Debería estar un dibujo. De hecho, en la presentación no calculo que lo veamos hoy porque entre el agua y demás se me fueron unos minutos, pero ahí les dejé y lo vamos a ver en la siguiente clase, cómo son más o menos los planos, ¿verdad? Va a variar porque, como les digo, cada sistema es diferente, pero debería de tener planos y diagramas. De hecho, en las auditorías piden mucho el tema de los planos. Peor ahora que fueron virtuales, ¿verdad? No sé si sabían, pero las auditorías fueron virtuales por tema de la pandemia. Entonces, ellas o ellos, el grupo auditor, veían en primera mano por fotos, videos, planos. Entonces, los planos son muy importantes. Siempre los han pedido y ahora por la virtualidad más, porque es una forma visual de poder hacer una inspección aún no estando en el lugar. Una vez ya está en la instalación, pasamos a la operación. Eso es algo que también no recuerdo si le mencioné, pero esto va en etapas. Suceden primero el diseño, luego la instalación, luego la operación y de último el desempeño. Ese es el orden lógico porque si ustedes califican la operación y luego el desempeño no tiene, perdón, el desempeño y luego la operación y de último la instalación, se corre riesgo de que no salga bien y no es documental ni físicamente adecuado. Entonces ya está en la instalación, paso a la operación. En la operación lo que se evalúa es la distribución o el loop. El loop se va a referir que ustedes van a tener los tanques de fabricación y el último tanque va a estar conectado a las áreas de fabricación. O sea, ya el tanque donde está el agua para uso farmacéutico o el agua para inyectables tiene que tener una tubería que sale y va hacia las áreas, hacia un llenado de líquidos, hacia una fabricación de líquidos, hacia un lavado de equipo, etcétera, etcétera. Ese es un circuito que vuelve a regresar al tanque. Entonces, ese circuito cerrado de tanque a tanque, ¿verdad? Donde que pasando por todos los puntos de agua, se conoce como loop o sistema de distribución, así lo menciona el RTCA. Entonces, eso es bien importante que nosotros lo veamos en operación, porque hasta aquí vimos que está bien, que el material está bien, que tiene los procedimientos, que enciende así, que se apaga de esta forma, pero en la operación es donde yo voy a ver que todo lo que vi de verdad funciona. Entonces, por ejemplo, el loop se le ven las pruebas. Hay una prueba que se llama pasivación. La pasivación es prácticamente obligatorio si ustedes esperan que les cumpla, porque la conductividad del agua, que son los dos parámetros físico-químicos que pide el agua, la conductividad se aumenta por el rozamiento del agua o de un fluido, en este caso es el agua, en una superficie, por estar raspe y raspe y raspe y raspe y raspe. Si alguien llevó algún curso de mecánica de fluidos, eso se llama la capa límite. Por ahí ese rozamiento me va a mí mover internamente las partículas del agua y eso se va a traducir en una conductividad. Los materiales tienen una serie de imperfecciones que se le conoce como rugosidad. La rugosidad se quita con la pasivación. La rugosidad es si ustedes vienen y le pasan un microscopio a la mano o a una superficie, van a ver un montón de imperfecciones, agujeros, etcétera, etcétera. Entonces la pasivación va a ser un lavado químico que lo que hace es dejar lisa la superficie, lo más lisa posible. Entonces evita ese rozamiento de el agua que puede traducirse en conductividad o bien que puede ahí almacenarse como una contaminación microbiológica. Una bacteria es pequeñísima, entonces la bacteria puede entrar y meterse en una caverna ahí del material y pues la pasivación a mí me ayuda a que eso no pase. Luego la boroscopía. La boroscopía es una prueba que se hace que meten una camarita y que ve uno si realmente
soldaduras específicamente están bien, porque por fuera uno puede ver el sistema todo lindo, todo plateado, todo brillante, esperamos que sea así porque es de acero inoxidable, pero internamente hay espacios que no se pueden ver. Entonces, esa prueba sirve para meter la camarita por ahí e ir analizando, inspeccionando que realmente las soldaduras estén bien. Hay otras pruebas como la de simultaneidad y drenabilidad. Simultaneidad significa que ustedes, si tienen 10 puntos de agua y tienen 100 litros, digamos, ustedes impulsan el agua, abren todas las tomas, por eso se llama simultaneidad, y al abrir todas las tomas, se drena el agua. Esa es la prueba de simultaneidad. O sea, que todos al mismo tiempo. O sea, que sí, en teoría la toma A debería sacar el mismo caudal que la toma B, que la toma C, que la toma D, que la toma E, F, G, cualquiera que ustedes tengan, porque a veces pasa, si no está bien diseñado el loop, que cuando abren la primera válvula se les cae la presión, entonces el chorro en la segunda ya no es muy bueno, y en la última, no digamos, ya no llega el agua. Entonces la prueba de simultaneidad a mí lo que me sirve es para demostrar que no importa si abro la primera, segunda, cuarta, décima llave, el caudal va a ser constante. La de drenabilidad es similar a la de simultaneidad, pero aquí más me va a interesar que en realidad se drene todo. No necesariamente en todas las tomas, sino que en un punto, o en 3, o en 4, o en todos, que de verdad salga. Si yo tengo 200 litros, salgan los 200 litros. Que no se queden estancados, que no hayan puntos muertos que me guarden el agua. Y la temperatura de calentamiento. Hay más pruebas, pero más o menos esas pudieran ser las que pudiéramos nosotros evaluar. La temperatura de calentamiento, porque la mayoría de sistemas de agua en la industria farmacéutica que se usan son los de tercera generación ya a estas alturas y se sanitizan. ¿Qué es sanitizar? Lavar con vapor a una temperatura obviamente alta. Si es vapor, el vapor de agua no lo logramos a 10 grados, ¿verdad? Lo logramos más o menos a los 80, 90 grados, dependiendo de dónde estemos, porque el punto de ebullición del agua depende de las condiciones de presión y temperatura de donde estemos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sí, ingeniero, todo claro. Les voy a robar unos últimos 5 minutos porque ya nos pasamos unos minutitos de la hora, ahora 1000 disculpas, pero ya se quitó el agua, yo creo que ya se arregló el internet. Y también dentro de la validación de operación, pues eso lo que hemos visto es en cuanto al loop o sistema de distribución, pero también se deben de hacer pruebas al agua como tal, ¿verdad? La calidad del agua. Entonces nosotros tenemos que establecer los parámetros físico-químicos y microbiológicos del pretratamiento y los parámetros físico-químicos y microbiológicos del tratamiento. Repitiendo esto, la USP a ustedes solo les pide conductividad, TOC y microbiología. Pero si ustedes, por ejemplo, yo ahorita en mi experiencia he visto que, por ejemplo, los módulos de electrodesionización que quitan la conductividad funcionan mejor cuando el agua es alcalina. Entonces, es muy normal que en algunos sistemas ustedes van a encontrar algo que suba el pH para que funcione bien ese equipo y logren la conductividad que quieren. Entonces, ese parámetro no lo pide la USP, pero ustedes lo deberían de medir para que funcione bien el sistema, ¿sí? La dureza, por ejemplo, es un precursor de incrustaciones en los equipos. Incrustaciones quiere decir que precipita, que se vuelve sólido. Entonces, el tema de la dureza, por ejemplo, no lo pide la USP, pero puede hacer que ustedes deberían de medirla con la dureza del agua, porque si está muy dura, se les va a tapar el filtro en 2 días. Se les va a arruinar la aspa del tanque. Se les va a colapsar algo, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante definir los parámetros del pretratamiento y tratamiento. Eso estamos hablando del sistema, porque lo de la conductividad TOC que les estoy diciendo es el agua ya donde van a fabricar. El agua intermedia que está dentro del sistema, eso es aparte, porque ahí en teoría no está tomando nadie, ni están fabricando sueros, jarabes, tabletas, con esa agua, sino con el agua que ya está en el último tanque, que ya pasó todas las etapas, ¿sí? E importantísimo es el tema de la calibración, que todo lo que es crítico tiene que estar calibrado. Por ejemplo, los manómetros, por ejemplo, los sensores, los sistemas de tratamiento de agua por lo general tienen un sensor de pH, un sensor de cloro, un sensor de dureza, etcétera.
flujómetros, ¿verdad? Entonces tienen que estar calibrados. Esto es más para que su sistema funcione bien, ¿sí? Es importante. ¿Qué es calibrar? Eso lo vamos a ver cuando veamos la calificación de equipos. Es comparar con un patrón. Por ejemplo, yo sé que estos son 10 centímetros, entonces vengo yo y lo comparo si de verdad tiene 10 o no. Yo tengo que tener un patrón y lo comparo. Eso es calibrar. Comparar y decir, está bien, está mal. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Alguien levantó la mano, creo yo? Sí, yo ¿O hice. no? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué manda? Consulta, con lo de si un sistema de agua no es recirculado, sino que se usa directamente del tratamiento del agua, ¿siempre hay que hacerle la prueba de TOC y la de conductividad? ¿O es un uso normal de primera generación? Si es un producto farmacéutico como un jarabe, un suero o algo que usted va a fabricar o ustedes van a fabricar, sí habría que medirle igual. Habría que medirle obviamente al agua antes del suero, ¿verdad? O sea, el agua que ustedes van a usar para fabricar, si por ejemplo va directo, no van a tener una toma, entonces ustedes van a ir a muestrear el tanque de donde sale esa agua. Sí deberían de tener porque les van a pedir la calidad del agua fuente en algún momento. Sí deberían analizar, tal vez no diario, pero no sé, una vez a la semana siquiera, o un día sí, un día no. Sí, sí es necesario que sí le analicen. Si, como le digo, si está directo y no hay dónde muestrear, pues en el tanque de donde sale esa agua. Sí, sí es necesario. Y ahí sí habría que medirle conductividad, TOC y micro. Si ustedes le quieren medir más, excelente. Pero eso es lo que seguro les piden, es conductividad, TOC y micro. ¿Sí? Está bien, gracias. Excelente, gracias. Bueno, en cuanto a la conductividad, para que se hagan una idea, lo que pide más o menos la USP es 1.3. Si ustedes van a la Cobanor, el agua para consumo humano dice que son 500. Imagínense qué tan estricta es la conductividad. Si está diciendo que para que no sea nocivo para alguien son 500 de conductividad y la USP a mí me pide 1.3. Estamos hablando de 400 y pico, 498.7 menos de lo que a mí es nocivo. ¿Sí? Entonces es bastante estricto. El TOC como tal no aparece en la Cobanor, pero el rango como tal que pide la USP es menor a 500 partes por millón, o sea, 500 miligramos de carbono orgánico total por litro. ¿Sí? Gramos por, sí, miligramos por litro, o partes por millón. ¿Sí? Entonces es bastante estricto. Igual el conteo de bacterias. La Cobanor a veces les deja a ustedes hasta 500 en un agua potable. Y la USP les pide a ustedes 100. Es bastante más. Ahora en patógenos como tal, como E. coli, coliformes, pues sí es ausencia como tal. ¿Sí? Bueno, finalizando, ya ustedes calificaron el diseño, la instalación, la operación, el desempeño. El desempeño es básicamente lo mismo, pero ya únicamente es que ustedes monitoreen los parámetros físico-químicos y microbiológicos del pretratamiento y tratamiento en fases. La primera fase son 2 semanas. O sea, ustedes van a empezar hoy lunes 6, ¿va? No, 2, perdón, lunes 2 de septiembre. Ustedes tienen que muestrear 14 días calendario. O sea, muestrean incluidos los domingos. Por lo general, la validación se hace con horas extras y un montón de cosas, porque pues hay empresas que no trabajan de lunes a domingo, entonces pues sí habría que hacer por lo menos el análisis del agua para tener los 14 días. Usted ya tiene los 14 días consecutivos bien. Pasamos a la fase 2. La fase 2, otra vez, otros 14 días. ¿Qué pasa si en la fase 1 me sale mal el día 12? Como debería ser correcto es volver a empezar. Si a usted le salió mal el día 14, otros 14 días, ¿sí? O sea, la idea es que les salgan los 28 días consecutivos. 14 de la primera fase terminaron, 14 de la segunda fase terminaron, ¿sí? Eso es lo ideal. Por eso es que se hace bien robusta la instalación y la operación para que al momento de llegar al desempeño ustedes ya estén seguros y no les pase de que en el día 14 les salió mal o en el día 27, ¿verdad? Qué cólera. Si les sale mal la fase 2, no tienen que regresar a la fase 1 porque por eso es por fases, ¿verdad? Si ustedes ya concluyeron los 14 días de la fase 1, ahí quedó. Pasamos a la fase 2.
Si le saliera mal el día 13 de la fase 2, no regresamos a la fase 1, ¿verdad? Sino empezamos otra vez en el día 1 de la fase 2. Y la fase 3 es un año. Igual, solo que ahí no son todos los días. Ahí por conveniencia se hace por semanas. Entonces ahí sí puede ser de lunes a viernes. La cosa es que en una semana ustedes muestren los 20 puntos de uso, los 10 puntos de uso, tanto de la red de distribución como de los puntos del sistema. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo claro? Solo veamos los tiempos. Fase 1, 2 semanas. Fase 2, 2 semanas. Fase 3, un año. ¿Sí? Fase 1 y 2 sí son los 14 días, incluido domingo. Y fase 3 son que ustedes cubran todas las semanas, pero no es necesario sábado y domingo, ¿verdad? Ahí ustedes analizaron el punto 1 el lunes, ya no lo tienen que volver a muestrear hasta la siguiente semana. ¿Sí? No sé si habrá alguna duda o comentario extra. ¿No? Por tiempo creo que ya me pasé un montón, entonces 1000 disculpas, pero empecé algo tarde, más el tema del agua, igual pues la clase está grabada, perdón que me pasé unos minutos. ¿No hay ninguna duda adicional? Ahora que se acabó la clase, se acabó la lluvia. Ahí estamos, Inge, gracias. Bueno, pues excelente, sé que es mucha información ustedes, pero igual voy a procurar dejarles material, voy a ver qué les encuentro didáctico para que lean. En cuanto al contenido del examen, va a venir únicamente lo de las presentaciones, ¿verdad? Solo les estoy intentando dar un panorama amplio, yo sé que es bastante información, pero es que este es un curso de resumen de todas las validaciones y cada sistema crítico es bastante amplio, o sea, es muy, muy amplio. O sea, aquí yo sé que un diseño de una planta es un curso, sería un curso solo de validación del agua, un curso solo de validación del aire. Bueno, entonces si no hay más dudas o comentarios, pues gracias por la paciencia, perdón la hora, y pues nos vemos primero Dios el próximo lunes. Igual revisen sus calificaciones, dudas o comentarios en cuanto a las notas, pues por favor me escriben, yo siempre estoy atento a si alguien tiene algún comentario o duda. Por favor. Ingeniero, disculpe con una pregunta. Grande. Fíjese que yo entré tarde por problema de energía, no sé si me va a contar la asistencia. No sé quién está hablando, no me sale, pero no tenga pena, mire, la verdad es que incluso a mí me sacó como 2 veces, entonces no hay ningún problema. Está bien, no sí, porque entré tarde por el problema de energía. Entonces, gracias, ingeniero. No tenga pena, a mí también me sacó esto y en fin. No tengan pena, igual la asistencia no hay problema, igual en teoría yo grabé la clase para que la puedan ver por si a alguien también le pasó lo mismo de que no tenía luz o se cayó el internet o algo, no hay ningún problema. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Sí.